de Yungay del 31 de mayo de 1970, que fue uno de los desastres más dolorosos de nuestra historia, y también un recordatorio de los riesgos asociados a los glaciares y a zonas de montaña en general. Y bueno, en esta ocasión, por supuesto, recordamos con respeto a las miles de víctimas y expresamos también nuestra solidaridad con las familias y comunidades que mantienen viva su memoria. Y esta conmemoración nos invita también a reflexionar sobre la importancia de fortalecer la investigación, el monitoreo, la prevención y en general la gestión de riesgo de desastres, eh, principalmente vinculado a temas de cambio climático en zonas de alta montaña en nuestro país. Este encuentro va a contribuir a seguir reflexionando y construyendo conocimiento y acciones para proteger vidas y también para fortalecer la resiliencia de nuestras comunidades, donde por supuesto el tema de ordenamiento territorial es un tema fundamental, puesto que una de las principales causas del riesgo es la mala localización de la población y sus medios de vida. Y bueno, en torno a ello tenemos una invitada de lujo que tiene ya varios años de experiencia en esta materia. Muchas gracias. Muchísimas gracias al magíster César Abad por sus palabras de bienvenida. A continuación vamos a presentar a la doctora Paola Mochela. Ella es doctora en geografía por la Universidad de Estrasburgo en Francia. Además es geógrafa y tiene una maestría en desarrollo ambiental por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con más de 10 años de experiencia como docente e investigadora en la PUC y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en temas de hidrología y planificación territorial. Además, ha sido consultora en estudios ambientales y territoriales para el sector público y privado. Sus investigaciones recientes abarcan temas de ecosistemas frágiles, cambio climático, análisis socioespacial y planificación territorial, entre otros. Muy buenas noches nuevamente, doctora Paola Mochela. Usted tiene la palabra. Bienvenida. Me va indicando, por favor, para ir pasando las láminas. Gracias. Bueno, muy buenas noches con todas y todos. Muchas gracias por la invitación y felicitarlos por la generación de estos espacios. Los martes geográficos pues ya vienen siendo una tradición para conocer un poco más, actualizarnos sobre diferentes temas de interés en la geografía. Bueno, efectivamente, como comentó César al inicio, en el marco pues de lo que es la gestión del riesgo de desastres y recordando lo que ha sido pues eh, el evento que llevó a la definición de esta fecha, el 31 de mayo, es que voy a presentar un poco sobre lo que venimos trabajando desde el INAIGEM en cuanto a investigación y aportes para la gestión del riesgo de origen glaciar, siendo pues el Perú un país con particularidades que hacen que este riesgo de origen glaciar sea bastante elevado, sobre todo pues condiciones tanto físicas como sociales, ¿no? Por un lado pues presencia de áreas glaciares con muy alta pendiente propias para que se den las condiciones de tener glaciares tropicales, pero a la vez también mucha proximidad a la ocupación de las sociedades de diferentes maneras y que hacen que haya mucha población expuesta a estos riesgos, ¿no? Entonces vamos a ir presentando como contexto, avanzamos por favor, la situación que estamos atravesando en las últimas décadas del cambio climático que está intensificando los riesgos de origen glaciar, ¿no? Entonces, como algunos datos generales, tenemos que el Perú ha perdido ya el 56% de la cobertura glaciar en las últimas 6 décadas, principalmente debido al cambio climático. Esta situación de derretimiento de glaciares y también del permafrost hace que se incremente la susceptibilidad a diferentes movimientos en masa en zonas de alta montaña. Entonces incrementa la susceptibilidad a caída de rocas, de hielo, deslizamientos, también particularmente lo que son los desbordes violentos o súbitos de lagunas glaciares, conocidos en inglés por sus siglas como GLOF. Asimismo, se pueden generar aluviones a consecuencia también de varios de estos movimientos, ¿no? Aquí un ejemplo
de una fotografía de Martín Chambi del glaciar Colquepunco en el sur y una imagen mucho más reciente de la situación de este mismo glaciar, ¿no? Entonces vemos de que hay un retroceso y también una pérdida de volumen. Todos estos cambios hacen pues que se genere mucha mayor inestabilidad en los materiales, tanto en la roca, el hielo, en estos sectores de alta montaña, ¿no? Incrementando así entonces también los riesgos glaciares. Avanzamos, por favor. Tener en cuenta que como consecuencia del cambio climático también pues se están formando cientos de nuevas lagunas. Aquí una imagen, ¿no? De cómo el retroceso de una lengua glaciar va dando condiciones para el origen de nuevas lagunas. Y entre estas lagunas hay algunas que pueden también representar un riesgo de desborde, que es uno de los fenómenos que pueden ocurrir en zonas de alta montaña que pueden llegar a impactar a mayor distancia, el desborde de estas lagunas. Particularmente pues en la Cordillera Blanca han ocurrido los mayores desastres por fenómenos de origen glaciar. Como hemos recordado, pues ocurrió la avalancha de Yungay en 1970, también otros eventos de avalancha en Ranraírque y Yungay en 1962. Y en cuanto a eventos de desborde de lagunas, ahí destacar el evento de Huaraz en 1941, ¿no? Entonces, diferentes tipos de evento en un pasado relativamente reciente que nos dan cuenta de estas dinámicas en el medio físico, particularmente aquí en el Callejón de Huaylas, no solamente en el Callejón de Huaylas tenemos estos desastres, también pues han ocurrido eventos en otras zonas del país. Pero en el caso de la cuenca del Río Santa, esta, incluso en estudios internacionales, es considerada una de las que tiene mayor riesgo de eventos de GLOF a nivel mundial y el Perú considerado como el tercer país con este mayor riesgo, ¿no? Que reúne estas condiciones, como comentamos, de mayor susceptibilidad, vulnerabilidad al cambio climático por los glaciares tropicales, fuertes pendientes y proximidad de zonas urbanas o zonas ocupadas por la población. Avanzamos, por favor. Entonces es en este contexto que es importante pues conocer un poco más sobre este tipo de peligros, ¿no? Quisiera centrarme, enfocarme un poco más en lo que es el desborde violento de lagunas glaciares o GLOF. En este caso no es precisamente el evento que ocurrió en Yungay en 1970, ya que el de Yungay ocurrió sin presencia de una laguna glaciar. Fue directamente una gran avalancha de hielo y de roca que generó un importante aluvión aguas abajo. En el caso de los GLOF, que es uno de los fenómenos que más generan preocupación en zonas de alta montaña, es que aquí está presente una laguna glaciar y debido a las condiciones del entorno, son lagunas que pueden tener susceptibilidad a desborde. Dado la proximidad a los glaciares, glaciares en retroceso, hace que sea común la caída de hielo sobre estas lagunas. En caso de una caída masiva de hielo, puede generar un oleaje importante. También así lo podría originar un deslizamiento desde una morrena lateral, caídas de rocas, entre otros. Y en caso pues de que tenga un dique que no sea rocoso, un dique de morrena, también hay riesgo no solamente de rebose de estas aguas de manera violenta, sino incluso de ruptura de los diques que contienen el agua de la laguna, generando entonces una salida fuerte de agua que puede ocasionar un aluvión que afecte aguas abajo varios kilómetros de distancia, afectando pues viviendas, infraestructuras, cultivos, ecosistemas, entre otros. Este es entonces el fenómeno que vamos a ir comentando. Avanzamos, por favor. El de los GLOF. En el caso del Perú, hemos tenido múltiples eventos de GLOF en el pasado, a partir de un análisis de registros y de evidencias geomorfológicas. Se han identificado más de 140 eventos que se tienen inventariados, pero si fuéramos más atrás, analizando ya las evidencias del pasado geológico, hablando de varios miles de años atrás, encontraríamos muchísimas evidencias más, ¿no? O sea,
Hay muchos sectores donde la misma geomorfología muestra abanicos aluviales que evidencian pues estos eventos desde un pasado geológico, ¿no? Bueno, en el Perú entonces tenemos esta evidencia más reciente de varios eventos. El más destructivo del que se tiene registro fue el que ocurrió en Huaraz en 1941, que llevó a la destrucción de una tercera parte de la ciudad y se estima que hubo unas 1.600 muertes. Entonces fue un evento bastante destructivo. Sin embargo, pues en estas mismas zonas la ciudad se reconstruyó prácticamente. No se tomaron ahí medidas de lo que ahora pues llamamos una gestión prospectiva y la ciudad se reconstruyó en el mismo lugar. Posiblemente podrían haber pensado si ya se desbordó la laguna, en ese momento se desbordó la laguna Palcacocha y también de manera consecutiva aguas abajo la laguna Jircacocha. Esta segunda laguna desapareció en su totalidad. Posiblemente habrían considerado que ese riesgo se habría reducido después de este evento tan dramático. Sin embargo, ese riesgo en realidad está aumentando, ¿no? Como consecuencia del retroceso glaciar, la laguna Palcacocha, que fue la que inicialmente se desbordó en ese momento, ha crecido mucho más en volumen, en superficie y volumen por el continuo retroceso de los glaciares en el entorno y hace entonces que ahora se pueda reconstruir un posible escenario de riesgo incluso mayor, ¿no? Sumado que, como vemos en la imagen del 2025, ahora la ciudad está ocupando un área más extensa, es más densa esta ocupación, entonces tenemos una situación que lamentablemente está incrementando este riesgo y que nos evidencia un poco de la falta de medidas más adecuadas desde lo que es el ordenamiento territorial para poder gestionar mejor estos riesgos. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, es un peligro que además pues es latente también en fechas más próximas. Particularmente en el 2025, el año pasado, hemos tenido un año con varios eventos de GLOF. Hemos tenido 3 eventos de GLOF, lo cual es bastante inusual. Los 3 ocurrieron en la Cordillera Blanca a partir de un análisis inicial de datos meteorológicos, se estima que podrían estar relacionados con un año en el que la amplitud del rango de temperaturas diurnas habría sido más significativo, entonces hay ahí todavía pues investigación por hacer para identificar qué contextos podrían explicar esta concentración temporal, ¿no?, de varios eventos. El más destructivo de los eventos del año pasado fue el que ocurrió el 28 de abril en la subcuenca Casca, afectando también a la ciudad de Huaraz, en otra de las subcuencas que llegan hasta la ciudad. Aquí tenemos algunas de las cifras de los volúmenes que se estiman de materiales que llegaron hasta a formar este aluvión. En este caso se desbordó una laguna relativamente pequeña a comparación de las lagunas que se tienen en la Cordillera Blanca, generando pues una afectación bastante significativa. El aluvión tuvo una longitud de unos 13 kilómetros y lamentablemente hubo 2 muertes, en este caso además de varias viviendas y puentes destruidos, ¿no? Entonces, pues este tipo de eventos nos recuerdan las dinámicas de la Tierra, la actualidad que tenemos que tener en cuenta, peligros siguen estando latentes en nuestro territorio. Avanzamos, por favor. Bueno, en este contexto, entonces, de este peligro de origen glaciar, es que, por ejemplo, desde el INAIGEM se impulsó el desarrollo de esta evaluación nacional de lagunas con riesgo de desborde para poder tener un marco a nivel nacional de cuál es esta necesidad de generación de información. Entonces se trabajó con el Inventario Nacional de Lagunas de Origen Glaciar que tenemos, donde se han identificado más de 8.000 lagunas, y sobre todas estas lagunas se trabajaron diversos indicadores disponibles, sobre todo a partir de imágenes satelitales y fuentes secundarias que nos permitan tener un alcance nacional de la información. De esta manera se estableció un indicador de susceptibilidad
y también se estimó de un sentido general, ¿no? La proximidad de viviendas a los cauces donde podría transitar un aluvión aguas abajo, y de esta manera se estimó pues un índice de riesgo de desborde de estas lagunas, ¿no? Se identificó entonces a nivel nacional que hay unas 528 lagunas con riesgo de desborde, que viene a ser el 6% de todas las lagunas glaciares del país. La mayor concentración de estas lagunas lo vemos hacia las zonas de Ancash, Lima y Cusco. Particularmente las de mayor riesgo están concentradas en Ancash y en Cusco, que es también donde han ocurrido mayor cantidad de eventos en el pasado. También comentar que como parte de esta metodología para la estimación de los índices de susceptibilidad, teníamos pues la disponibilidad de datos previos, de eventos previos, y se reconstruyó también las características en cuanto a pendientes, eh, volúmenes, eh, características, ¿no? De la laguna y del entorno, de situaciones de eventos previos que hayan ocurrido, lo que nos permitió validar el índice que se estableció de susceptibilidad, ¿no? Entonces, digamos, la información disponible a nivel nacional de estos eventos previos es que permitió reconstruir algunos casos y tener esta validación. Avanzamos, por favor. Entonces, esto dato a nivel nacional ya nos establece la información de las lagunas que requieren una mayor investigación, mayores estudios, y además, en primer lugar, monitoreo, ¿no? Un monitoreo que permita, pues, contar con sistemas de alerta temprana como una medida más urgente para reducir el riesgo. Entonces, bueno, en ese sentido se ha trabajado en la institución en los últimos años en lo que es perfeccionar los monitoreos que se desarrollan de los peligros de origen glaciar. Hay pues ya un avance considerable en cuanto a información de conocimiento del riesgo, que va de la mano con elaboración de mapas de peligro en varias subcuencas, lo que viene a ser un insumo importante justamente para la planificación urbana, el ordenamiento territorial, el ya conocer las áreas que tienen un peligro de aluviones, avalanchas, y que debería ser pues incorporado en los diagnósticos territoriales. Entonces, por un lado está este conocimiento del riesgo, esta generación de información de conocimiento del riesgo, lo cual también se ha sumado a las nuevas tecnologías, ¿no? Que permiten contar con sistemas de sensores que transmitan información en tiempo real eh, por comunicación satelital. Y también se ha desarrollado un sistema informático que se está apoyando cada vez más en inteligencia artificial para poder fortalecer este monitoreo que se realiza de los peligros de origen glaciar, ¿no? Y un componente también en todo este sistema viene a ser la transferencia del conocimiento, ¿no? Tener un trabajo articulado con los diferentes actores que forman parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, desde el inicio de los estudios de los peligros hasta poder brindar esta información de los monitoreos de la manera más accesible y oportuna. Avanzamos, por favor. En ese sentido, entonces, por un lado está, como comentábamos, la información de la generación del conocimiento. Aquí el ejemplo de la información del mapa de peligro y de riesgo que también se ha elaborado para la ciudad de Huaraz en cuanto al posible desborde de la laguna Palcacocha. A partir de estos mapas se ha identificado pues que hay un riesgo bastante significativo, más de 27.000 personas que viven en la zona de riesgo. Aquí esto pues va apoyado con modelamientos de la diferente cadena de procesos que puede desarrollar un GLOF, ¿no? Y en este caso de la ciudad de Huaraz se cuenta ya con un sistema de alerta temprana, es el único sistema que tenemos en el país de este tipo, que tiene, bueno, todavía muchos elementos que mejorar, pero básicamente ya hay esta posibilidad de contar con información en tiempo real del estado de las lagunas con riesgo de desborde de aguas arriba y brindar al menos pues un margen de varios minutos. Se estima que estos escenarios
de aluvión podrían hacer que un desborde desde aguas arriba de estas subcuencas generen un aluvión que llegue alrededor de unos 20 minutos después a las partes bajas, en este caso a la ciudad misma de Huaraz, ¿no? Entonces, es viable pues contar ya con un sistema de alerta temprana y todavía unos elementos que fortalecer para eh, poder tomar este como modelo que tiene que ser también replicado en muchos otros sitios en la cordillera, perdón, en el Callejón de Huaylas y en otros lugares del país también. Avanzamos, por favor. Como parte entonces de esta cadena de generación de información, comentar que desde el INEGEM se hace un trabajo con diferentes unidades para identificar cuáles son las necesidades más precisas de información, elaborar los estudios principalmente de peligros, mapas de peligros, con recomendaciones claras para que las entidades puedan implementarlas. Asimismo, se elaboran documentos, materiales de difusión para un público más general, para facilitar pues la comprensión de estos temas, la toma de conciencia, la sensibilización sobre su importancia, a la par con eventos para la difusión de estos temas y también por la parte técnica se cumple pues con la entrega formal, la facilitación de asistencias técnicas para poder contribuir a la implementación de las medidas de gestión del riesgo que corresponde a las municipalidades y gobiernos regionales. Avanzamos, por favor. Centrándonos en en los recientes avances, en la siguiente, por favor, de lo que es el monitoreo de las lagunas, se ha inaugurado recientemente, el mes pasado, lo que es un centro de monitoreo, un centro nacional de monitoreo de glaciares y ecosistemas de montaña, en el cual estamos eh, haciendo el énfasis en el monitoreo de las lagunas en tiempo real. En esta primera etapa se tienen tres lagunas monitoreadas en tiempo real, la laguna Palcacocha, la de mayor riesgo en la Gangrajanca, que está en la cordillera Huayhuash y es la de mayor riesgo en la región Huánuco, y la laguna Upiscocha, que es la de mayor riesgo a nivel nacional, según esta evaluación nacional que realizamos, y se encuentra en la región Cusco. Estas tres lagunas entonces ya cuentan con una implementación de diversos sensores, principalmente cámaras, sensores de nivel del agua, estaciones meteorológicas, información también infrasónica, entre otros sensores para complementar los monitoreos, ¿no? Y hay un sistema que, bueno, ahorita está en una etapa de validación. Avanzamos al siguiente, por favor, mediante el cual se está transmitiendo la información, ¿no? Entonces tenemos estos sensores aquí algunos ejemplos en el caso de Palcacocha y esta información se está transmitiendo y facilitando mediante un sistema que permite pues acceder a esa información de manera más sencilla, ¿no? También toda esta información, siguiente por favor, es trabajada, como hemos comentado, constantemente en un relacionamiento multiactor. También es, bueno, relevante señalar que han existido experiencias que a pesar de los esfuerzos de relacionamiento multiactor o de trabajo participativo, han tenido, han existido, ¿no? Experiencias donde las intervenciones han sido rechazadas por parte de la población, la instalación de equipos en su momento, han sido rechazados por diferentes creencias, percepciones o diferentes intereses también de algunos actores en el territorio. Entonces, bueno, es importante también como parte de estos aprendizajes tener pues este acompañamiento constante desde el inicio. En nuestro caso, pues los estudios inician un par de años antes de que se puedan ya llegar a instalar sensores y se trabaja entonces de manera muy cercana con diferentes entidades y también representantes de la organización civil, de comunidades, para poder evitar situaciones que afecten el buen desarrollo de los proyectos, ¿no? Entonces, también, o sea, también estos son aprendizajes, ¿no? Que permiten su implementación. Sin embargo, también pues hay situaciones en las que hay aún presentes conflictos sociales previos o falta de confianza
Particularmente esto es un problema en el caso de la Laguna Paró, donde hay dificultades en cuanto a la posición de las comunidades para poder implementar mayores esfuerzos de monitoreo, ¿no? Entonces, existe pues en algunos lugares del país esta falta de confianza en instituciones públicas que puede dificultar los esfuerzos de reducción del riesgo, ¿no? Y bueno, en el marco pues de la implementación de sistemas de alerta temprana, se requiere la participación de los diferentes actores desde el inicio y buscando las mejores estrategias para mantener ese relacionamiento de la mejor manera, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, entonces a partir de todo este esfuerzo de conocimiento, de relacionamiento, es que se llega pues al producto de poder contar con la información que se presenta de una manera accesible a los tomadores de decisión para poder tener el monitoreo que brinde la información oportuna para sistemas de alerta temprana, ¿no? Entonces, aquí el ejemplo de la cámara que se tiene para la estación Palcacocha con transmisión en tiempo real desde una plataforma accesible en computadoras, en celulares y que también ya está empezando a transmitir avisos automáticos en caso de que se sobrepasen a ciertos umbrales, ¿no? Aquí tenemos también el ejemplo para la estación Gangrajanca, la laguna Gangrajanca, con los datos del sensor de nivel de agua y los umbrales que se han establecido para escenarios de posible desborde. En el caso entonces de que se superen estos umbrales identificados, es que hay un sistema que permite emitir avisos automatizados. Avanzamos, por favor. Entonces estamos en una etapa de validación, pero ya se están emitiendo estos avisos a entidades del SINAGER, avisos automáticos de superación de umbrales de peligro, destinados a los centros de operaciones de emergencia regional, local, INDECI, entre otros, ¿no? Y hay la comunicación de estos avisos mediante diferentes medios, ¿no? Tenemos la plataforma web en caso de que tengan ya en el centro de operaciones regional personal 24 horas para poder recibir esta información. Tenemos a través de celulares también el 26 de abril, un aviso que se identificó para esta estación transferida mediante sistemas de alerta temprana a la población. Avanzamos, por favor. El siguiente. Se retrocedió varias diapositivas para, hay que más bien avanzar. Acá, el siguiente, por favor. Gracias. El anterior. A ver, Bueno, entonces, me gracias. indicas, Eh, Paula, disculpa, porque yo estoy viendo en mi pantalla otra, no sé si es el desfase de tiempo, pero ¿está en siguientes pasos? sí, ahí Ah, estamos ya, bien. perfecto. Bueno, entonces, a partir de todos estos esfuerzos, a modo de síntesis, pues comentar que también se está trabajando en continuar con la ampliación de este sistema que ahorita está en una primera etapa en 3 lagunas, ampliarlo a mayor número de lagunas. Como hemos comentado, tenemos en realidad cientos de lagunas con riesgo de desborde, al menos el objetivo debería ser alcanzar estas 58 de muy alto riesgo de desborde para poder garantizar mejores condiciones de resiliencia para las poblaciones, ¿no? En ese sentido también pues es importante fortalecer los conocimientos sobre riesgo, fortalecer las asistencias técnicas para implementar los sistemas de alerta temprana desde el INAIGEM en el marco de nuestras funciones. Nos quedamos en la parte de generación de la información, pero esto ya corresponde pues que se difunda en caso de necesidad como alertas a la población desde las municipalidades y gobiernos regionales, ¿no? Así como también otras recomendaciones de reducción de riesgo, donde ahí
Un tema que también falta fortalecer bastante es el de implementar medidas de ordenamiento territorial con un enfoque de gestión del riesgo. Lamentablemente, tenemos pues una situación de tal informalidad en el crecimiento urbano que no se tiene en consideración las necesidades de planificar de manera segura la expansión de las áreas urbanas, ¿no? Y bueno, desde el trabajo pues en el INEGEM se viene aportando con la información de las áreas de peligro, pero todavía hay que fortalecer bastante los procesos de ordenamiento del territorio para que realmente se tomen medidas que permitan gestionar de manera más segura el crecimiento urbano y la ocupación del territorio y evitar pues incrementar la exposición y la generación de nuevos riesgos, ¿no? Entonces ahí, como bien señalaban César al inicio, pues ahí los temas de ordenamiento territorial y gestión del riesgo están bastante relacionados y falta todavía pues mucho por hacer para seguir mejorando estas condiciones. Bueno, entonces hasta aquí la presentación que les tenía preparada para mostrar un poco más de lo que se viene desarrollando en la gestión del riesgo de origen glaciar, que todavía pues tiene mucho por hacer, pero se están teniendo avances significativos y sobre todo pues un modelo de trabajo que es bastante replicable y nos permite pues tener un alcance cada vez mayor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Paula Monchela, por su ponencia, por su exposición. Gracias igual por brindarnos su tiempo. Igual les vamos a pedir a nuestros asistentes que vayan formulando sus dudas o preguntas. Sin antes, vamos a tener la presencia del geógrafo Robert Ramos, que nos está acompañando también para dar unos comentarios dentro de la ponencia. Mientras que los asistentes igual ahí están tímidos, pero para que tengan un poco de tiempo para que hagan sus preguntas. Muy buenas noches, geógrafo Robert Ramos, ¿me escucha? Sí, ¿qué tal? Deseo buenas Muy, noches. muy buenas Buenas noches, noches igual a todos. permítame presentarle un poquitito, por favor. Permítame leer su hoja de vida. Bueno, tenemos con nosotros al geógrafo Robert Ramos. Él es geógrafo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en recursos hídricos por la Universidad Nacional Agraria La Molina, candidato a doctor en recursos hídricos también por la UNAL. Tiene una especialización en teledetección en recursos hídricos en el Instituto Nacional de Pesquisas Espacias en Brasil en conjunto con otros investigadores dentro del 2023 y 2026 ganador de proyectos de investigación dentro de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es investigador y docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Trabaja dentro de los temas hidrológicos en la línea de cambio climático, además dentro de proyectos referidos a líneas de transmisión eléctrica, minería, hidrocarburos, transportes y centrales hidroeléctricas. Muy buenas noches nuevamente, geógrafo Robert Ramos, usted tiene la palabra. ¿Qué tal? Nuevamente muy buenas noches con todos. Bueno, en primer lugar, saludar a Paola por su excelente presentación, que justamente nos muestra el trabajo que viene desarrollando el INAIGEM en temas relacionados a riesgos, pero claro, sabemos que esta institución también trabaja temas más amplios, ¿no? Y dentro de esta gran amplitud, el tema de riesgos se constituye en un elemento central, porque tal como nos lo plantea Paola, existen pues una gran población que está expuesta, ¿no? A estos riesgos, ¿no? Entonces, y obviamente esto para poder, digamos, manejarlo de algún modo, tiene que ver mucho con el tema del ordenamiento territorial, ¿no? Que paradójicamente el Perú, al ser un país muy complejo desde diversos aspectos, recién hace poco se ha logrado tener una ley de ordenamiento territorial, ¿no? Entonces, y debería ser, digamos, un antes y un después respecto de la gestión del territorio, ¿no?
Entonces, yo quisiera precisar también el tema que nos plantea Paola, que tiene que ver mucho con el tema del cambio climático, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, el incremento de la temperatura, si es que uno lo compara desde años normales versus el impacto del incremento de la temperatura a consecuencia del cambio climático, se tiene más o menos 1,8 grados centígrados de incremento de temperatura, mientras que la media anual es de 1,5. Es decir, entonces el Perú pues es un país muy susceptible frente al cambio climático. Y esto se va a traducir, como no, en la pérdida de masas glaciares, ¿no? Los glaciares históricamente pues uno los conoce eh, las masas de hielo perpetuo, ¿no? Y el término perpetuo hace referencia a algo perenne. Pero este concepto, pues, en la actualidad como que pierde esta condición, ¿no? Porque ya no son reservas de agua, sino que básicamente esta agua se transforma del estado gaseoso al estado líquido y finalmente va a tener impactos positivos y negativos sobre las zonas medias y bajas de la cuenca, ¿no? Entre ellos, el incremento o la aparición de lagunas, tal como lo plantea Paola, con el incremento del agua subterránea, con el aporte de agua a los humedales y una mayor oferta hídrica en general, ¿no? Entonces, y obviamente esta mayor oferta hídrica podría constituirse como un beneficio a corto plazo para las poblaciones, pero a mediano o largo plazo efectivamente va a haber un impacto negativo, ¿no? Entonces existe una relación intrínseca entre los glaciares y los seres vivos y, cómo no, la población en general, ¿no? Entre ellas, una de las relaciones es una relación, digamos, de estar susceptibles a este fenómeno, ¿no? Tal como ocurrió en 1941 en Huaraz, luego en el 70 en Yungay, ¿no? En donde justamente en el 70, pues, se tiene conocimiento que murieron alrededor de 65.000 y 70.000 personas, y de estos, más o menos, el 50% fueron a consecuencia del impacto, pues, del aluvión, ¿no? Entonces hay un impacto significativo frente a esta temática. Entonces, existe esta relación muy fuerte que necesita ser analizada, ¿no? Y se ve en el INEGEM que tiene un poco esa orientación de poner en conocimiento toda esta información para que luego los tomadores de decisión justamente puedan plantear medidas que vayan acorde a esta condición, ¿no? Entonces, quizás quisiera complementar además con el tema de los ríos que tenemos de la cuenca del Pacífico, a excepción del río Piura, los otros ríos como el río Santa, el río Cañete, el río Pativilca, el río Ocoña y Camaná son de los más caudalosos, ¿no? De justamente esta cuenca del Pacífico. Y resulta que estos ríos tienen una relación directa con los glaciares, ¿no? Entonces, ahí nos muestra también la importancia que tienen los glaciares para la población, es cierto, pero también la otra mirada, reitero, que tiene que ver con el tema de estar expuestos a ciertos riesgos, sobre todo si no se gestiona, si no se planifica, ¿no? Entonces, eso es algo que uno debe de tener en cuenta, ¿no? Y aquí creo que hay una especie de límite a mi entender, en el sentido de que, si bien es cierto, instituciones como el INEGEM o las universidades que generamos conocimiento, que es la labor fundamental y principal, sin embargo hay una especie de límite, ¿no? Porque ya, ahí está la información y cómo pasamos a la siguiente etapa, que es la de gestionar estos peligros que son producto de conocimientos que se generan. Y creo que por ahí, a mi entender, está todavía un poco la falencia, que quizás los tomadores de decisión, quizás falta entender la importancia de esta condición para que pueda complementarse toda esta información que se genera, ¿no? Entonces,
Reitero, yo saludo a Paola por su excelente presentación y creo que puede ser motivo de tener conversaciones de este tipo en otros momentos, ¿no? Muchísimas Gracias. gracias, Magister Robert Ramos, por este feedback y también recomendaciones y comentarios. Aquí nos dejan una pregunta bastante interesante para la doctora Paola Mochela. Por favor, le pediríamos que nos pueda dar su opinión. Preguntan, ¿han considerado un posible escenario de sismo de gran magnitud que pueda desencadenar varios efectos simultáneos y en cadena como globos simultáneos, represamiento de ríos y ruptura de presas formadas por estos represamientos? Bueno, sí, lamentablemente pues es una posibilidad, ¿no? Sin embargo, dentro de los desencadenantes de los GLOF, los registros nos evidencian que los principales desencadenantes son los movimientos en masa en el entorno glaciar, sobre todo caída de hielo, y se tiene registro de los 140 globos en el pasado, tan solo de 7 que han sido desencadenados por sismos, ¿no? Entonces, si bien pues es una posibilidad, no es la más probable. También por otro lado, en la evaluación, por ejemplo, de peligro que se ha hecho en Huaraz, hay diferentes lagunas que pueden desbordar y generar una aluvión hacia la ciudad. Entonces ahí se ha visto también la situación de qué comportamiento tendría un desborde, un desembalse simultáneo de las lagunas. Y bueno, se ha identificado que al encontrarse pues en diferentes subcuencas, a diferentes distancias, el tiempo de llegada sería también en diferentes momentos, ¿no? Entonces, digamos, y con un solo evento grande ya podríamos identificar el área expuesta y el área que en todo caso requiere pues ser evacuada, que requiere pues implementar medidas para reducir el riesgo. Entonces, si bien es poco probable, pero posible la ocurrencia de estos eventos simultáneos, se tiene identificado que no serían exactamente en el mismo momento los tiempos de llegada y que no implicarían entonces una afectación mayor en ese sentido, ¿no? Muchas gracias. Igual por acá nos dejan otras preguntas. Dice, ¿cuáles son las principales regiones de alta montaña del Perú? Principales regiones, tenemos pues en cuanto a glaciares, la mayor concentración de glaciares en Ancash y en Cusco. También, digamos, podríamos resaltar la importancia para las sociedades de la zona, es en estas mismas regiones donde hay una mayor relevancia, ¿no? De la alta montaña, ¿no? De la presencia de glaciares, de nevados en sus territorios. Bueno, nadie más se ha animado a hacer preguntas. No sé si por ahí hay alguien que quisiera participar. Sí, Almirante Eduardo Reategui, muy buenas noches. Usted tiene la palabra. Me escucha, ¿no? Sí, sí, Sí. sí. Ya, bueno, no lo he escrito porque pienso como hablar un poquito, aprovechando que hay bastante tiempo. Bueno, mis felicitaciones a la doctora Paola Mosquela por su brillante exposición. Más claro no ha podido ser. Y la complementación también del geógrafo Roberto Ramos, ¿no? Bueno, yo le diría pues de que los que somos urbanos o vivimos en las ciudades como Lima, Trujillo, Arequipa, bueno, Arequipa no tanto, pero vivimos otro mundo, pues medio que no nos interesa este asunto, que los hielos se van a descongelar y las lagunas van a subir de nivel y van a arrasar ciudades. Créanme que uno no tiene la conciencia de que eso puede pasar, eso está muy mal. Y naturalmente que este tipo de conferencias nos concientizan en ese sentido. Pero yo siempre veo que así como las inundaciones de los ríos, se va la inundación y la gente vuelve a edificar ahí mismo, vuelve a llevarse sus casas
y la cosa es de nunca terminar. Y presumo, por lo que le he escuchado a usted, doctora, de que esto se viene repitiendo, pues históricamente tenemos muchos ejemplos de que han muerto miles producto de estas glaciaciones. Claro que es fácil ahora. Digo yo, no sé si se puede ir implementando con tiempo. Yo le llamo migraciones a otros lugares más seguros de toda esta gente. Pero lógicamente que para eso hay que generar una buena concientización, porque nadie pues quiere dejar su terreno, a pesar que uno le dice, hoy en cualquier momento, esos hielos que tú ves ahí, que se ven muy bonitos, en cualquier momento pueden caer sobre una laguna y van a venir sobre esto que ya pasó. No es que la gente no lo entiende, no es naturalmente que no tiene a dónde ir, pero es la única manera, creo yo, doctora, de ponerle fin, porque podemos tener todos los sistemas de monitoreo, de alarmas y todo lo que querramos, pero eso es simplemente es ponerle un poco de alcohol al problema. Claro, hay que hacer algo, no nos podemos quedar con los brazos cruzados. No sé si usted tiene o ha vivido o conoce de experiencia, no necesariamente en el Perú o en otros sitios que se han hecho. Yo le llamo migraciones de localidades a otros puntos donde puedan tener una mayor seguridad dentro de su vivencia, ¿no? Gracias por su respuesta. Muchas gracias por la pregunta, por traer el tema a la discusión. Claro, en estos casos lo que se tiene en nuestro marco normativo es que cuando hay un riesgo muy alto no mitigable, corresponde la reubicación de esas poblaciones. Por ejemplo, ese tema ha estado un poco en discusión con la zona de un posible aluvión en Huaraz, si este es un riesgo muy alto, no mitigable, o si con un sistema de alerta temprana ya lo consideramos como riesgo mitigable. Y bueno, definitivamente esa decisión es complicada porque reubicar decenas de manzanas en una capital departamental implica pues un proceso muy complejo, ¿no? Las experiencias que tenemos de reubicación en el país creo que principalmente se han dado en contextos tal vez de minería. En el contexto de cambio climático tenemos la reubicación de Belén, donde en todos los casos hay muchas deficiencias en cómo se desarrollan esos procesos y también eh, en que no son tan sostenibles, ¿no? Como bien señalaba el contraalmirante Reategui, pues la población tiende a querer regresar al lugar donde habita, ¿no? Porque hay diversas causas que llevan a explicar por qué la gente desea ubicarse en un lugar, que tiene que ver pues ya a veces con dinámicas urbanas, dinámicas sociales, culturales, que en una reubicación no van a encontrarse tal vez satisfechos en todas esas necesidades, ¿no? Entonces son procesos muy complejos, pero a la vez pues desde una mirada geográfica, teniendo en consideración que hay un riesgo real ahí, uno lo puede considerar como necesario, ¿no? Entonces, en todo caso, eh, más que pensar en un primer lugar, el lugar por las reubicaciones, lo que necesitamos ahorita es por lo menos ordenar las nuevas expansiones, ordenar la densificación. En el caso, por ejemplo, de Yungay, se fundó una nueva ciudad en una zona más segura, pero tenemos que ya han pasado pues 50 años y lentamente se está ocupando la zona de riesgo de Yungay de manera ahorita un poco dispersa, pero hay construcciones, hay incluso inversiones públicas en ese lugar donde no debería haber nuevas ocupaciones, ¿no? Entonces sí pues tenemos varias fallas en la falta de un mejor ordenamiento del territorio, una ocupación más segura, ¿no? Entonces, definitivamente ahí hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Y bueno, en la medida en que se tome mayor conciencia sobre el tema, es que se van sentando las bases para poder fortalecer estos procesos. Muchas gracias. Sí, Claro. muchas gracias. Vamos a dar también el pase a María Chunque, que está levantando la mano. Muy buenas noches. ¿Nos escucha? Señorita, muy buenas noches. Estoy contenta por escuchar esto de todas las conferencias que nos dan los martes.
En verdad para mí es un interés como ciudadana aquí en la ciudad de Chimbote porque veo que han mencionado sobre el tema de los glaciares aquí en la ciudad de Huaraz, sobre el tema del aluvión que hubo en el año 70, y es un riesgo, un foco que muchas veces los jóvenes aquí en la ciudad no sabemos de qué manera podemos ayudar en esa parte de la sierra o qué manera nosotros debemos de repente contribuir para poder valorar estos espacios geográficos, incluyendo la ausencia de las políticas públicas que mayormente no hacen un hincapié. Vivo en un distrito de Nuevo Chimbote que también tiene un área de lo que es los pantanos, en la área de lo que es la zona de Villa María. Veo urbanizaciones que se levantan, cada vez los límites del área de los pantanos es cada vez menos. Y a veces, ¿de qué manera uno como joven puede interactuar? A través de las políticas públicas o a través del plan geográfico. Y ese mecanismo me lleva a mí a escuchar estas sesiones todos los días martes porque me está favoreciendo a valorar más el tema de derecho territorial como una ciudadana más y como una joven que ha estudiado el tema de la agroindustria. Quisiera preguntarle, señorita, en esta actualidad, por ejemplo, ¿qué podría hacer yo para poder colaborar con una comunidad local, provincial, más a la serranía de mi ciudad o de otro departamento, con el tema de sus limitaciones territoriales? Quisiera consultar, ver la manera para que me puedan explicar o guiar, porque como que hay una iniciativa mía para poder apoyar una comunidad, pero como que estoy muy lejos a la zona de Lima para poder hacerlo, ¿no? Y eso nada más sería. Muchas gracias. Muchas gracias, María, por la intervención. Muy interesantes los temas que señalas, en relación con el tema de los humedales y la expansión urbana, pues también ahí tenemos una situación en la que se incrementa el riesgo. También, pues, nuestro marco normativo también se ha prohibido la construcción sobre zonas humedales porque tenemos suelos que no son estables en el tiempo, suelos orgánicos que se van degradando y que amplifican además las ondas sísmicas por estar saturados de agua. Entonces, también hay una situación de ocupaciones en zonas de riesgo, ¿no? Además de la degradación, pérdida de ecosistemas valiosos. Entonces, efectivamente, tenemos similitudes en estos ejemplos, ¿no? Tanto el caso en Huaraz, el caso en Chimbote, de un crecimiento urbano que no es resiliente, que no es sostenible, ¿no? ¿Qué podemos hacer frente a ello? La verdad, la pregunta es complicada, ¿no? O sea, hay tal vez diferentes alternativas, pero es difícil identificar cuáles pueden ser más efectivas cuando, como tú señalas, hay este interés de poder colaborar a buscar soluciones, ¿no? Yo diría que en general el contar con iniciativas ciudadanas, con organizaciones de la sociedad civil que contribuyen es una buena plataforma, ¿no? Más que solamente un apoyo individual, un interés individual, en la medida de que hay organización, eso fortalece el impulsar sugerencias, medidas que se deberían tomar, ¿no? Después ya estaría un poco a partir de tal vez el manejo o el conocimiento de diversos temas con los que se pueden colaborar, el tal vez hacer más sensibilización a la población sobre la importancia tal vez del ordenamiento territorial, de un crecimiento más ordenado, de protección de ciertas zonas, de evitar ocupaciones de riesgo. Entonces, por un lado se puede, creo que todos tienen la posibilidad de apoyar en la sensibilización, dependiendo un poco de los intereses, del manejo de ciertos temas. Se podría también, pues, hacer incidencia eh, en la toma de decisiones más adecuadas. Entonces, solicitar, pues, a los gobiernos locales, a los entes fiscalizadores, como también el apoyo de la Defensoría del Pueblo, en que se implementen ciertas medidas, en que se haga seguimiento, que se haga un desarrollo más, más seguro en ciertos lugares. Eh, en cuanto a tu pregunta, también me parecía me pareció entender que hay interés pues en colaborar en localidades de menor tamaño, donde tal vez no hay suficiente información que se haya generado, entonces ahí tal vez otra de las alternativas de apoyo es
convocar profesionales que puedan apoyar en desarrollar estudios, en identificar cuáles son posibilidades para un plan de ordenamiento, un esquema de ordenamiento urbano o territorial más sostenible y ir identificando las potencialidades para un desarrollo más sostenible, ¿no? Entonces, bueno, ahí son algunas ideas, seguramente también alguien más de los presentes se anima a comentar. Muchísimas Yo me gracias, animo, Paola. yo me Sí, animo, Betsabe. Robert, hola, sí, ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? muy bien, muy buenas noches, sí, señor Henry. Buenas ¿Qué noches, tal? Buenas adelante. noches. Bueno, felicitar a la doctora por su exposición. El contenido totalmente interesante, dúctil y además posible para ser programado, no solamente para el Ministerio de Educación, sino para cualquier otra entidad. Los gobiernos locales es un buen rubro. ¿Se animarían ustedes a que podamos trabajar en una currícula, por ejemplo, para plantearla primero experimentalmente en algunos lugares? Porque esto es educación en áreas rurales. Y eso significa, de acuerdo a mi experiencia, involucrar al Ministerio de Educación en eso, pero también al mismo tiempo, ahora que el Perú está, entre comillas, eh, preparándose para el futuro, hay que programar específicamente. Y ustedes tienen el tesoro del contenido. Entonces, si se animan, podemos hacer un trabajo en ese sentido. Estoy seguro que la Sociedad Geográfica también se comprometería, pero no digo nada sobre eso, no me corresponde. Eh, Personalmente sí, como periodista y como manejador de medios, puedo comprometerme en eso. Y evidentemente es una propuesta concreta, ¿no? Si anualmente hay un número de contenidos, una sábana de contenidos para poder plantear programas con eso, con ustedes, me parecería muy bien. Los felicito, los felicito. Muchas gracias, señor Henry, por sus comentarios. Muy interesante la sugerencia que hace, ¿no? De trabajar pues también esta sensibilización de manera más formal desde el sector educación y creo que sí, pues es una necesidad también, ¿no? Entonces tendríamos que ver ahí la ruta para poder hacer eso posible. Muchas gracias por la sugerencia. Vamos a dar el pase al geógrafo Robert Ramos. ¿Nos escucha? Sí, gracias otra vez. Bueno, quería hacerle una pregunta a Paola respecto de, si bien es cierto, como lo había indicado anteriormente, existe, digamos, instituciones como el INEGEM, el IGP o las universidades, ¿no? Entidades académicas, científicas que generan información. Sin embargo, toda esta información pues necesita ser aplicada, necesita ser llevada a cabo, ¿no? Y en función de tu experiencia, Paola, quizás, ¿cuál es la principal dificultad para llevar a cabo y efectivamente desarrollar, ¿no? Digamos, planes de mitigación, planes de adaptación, que estos temas finalmente se concreten? ¿Cuál ha sido tu percepción quizás por parte de las autoridades locales, regionales? Este, ¿cómo ves el panorama para que esto que se genera finalmente se vea aterrizado en términos y en hechos concretos, ¿no? Bueno, gracias por la pregunta. Me parece que siempre hay una reacción más rápida, más eficiente cuando ocurre a veces en un contexto de un evento previo, una declaratoria de emergencia, que hace pues que se tomen acciones, ¿no? También en ese sentido se implementan a veces de manera más efectiva algunas recomendaciones específicas que son mucho más concretas, pero por ejemplo, procesos que requieren tiempos más largos como fortalecimiento de capacidades, sensibilización ciudadana, a veces son procesos que no son priorizados, ¿no?
Entonces, en cambio, un proyecto de compra de equipos, instalación de equipos, eh, elaboración también pues de algún plan más específico frente a una necesidad más urgente, un contexto de emergencia que lo hace más urgente, es algo en lo que a veces sí se avanza, ¿no? Pero en una gestión más integral, en este caso pues para la reducción del riesgo, a veces las prioridades o las urgencias que van surgiendo en la gestión pública para los diferentes, las diferentes entidades públicas, creo que hacen que se dificulte el avanzar de manera más integral y de manera más fortalecida en todas las estrategias necesarias, ¿no? Entonces, eso sería por un lado, y por otro lado también pues lo que sí hemos identificado pues desde el INEGEM, la necesidad de brindar las recomendaciones lo más específico posible, lo más sustentado posible, con publicación, con documentos técnicos, para facilitar que la generación de conocimiento pueda ser, pasar a ser un sustento para toma de decisiones, ¿no? Porque a veces nos quedamos, o sea, yo también soy docente, soy investigadora, a veces nos quedamos en las recomendaciones, en la generación de publicaciones y esperaríamos que un tomador de decisión pueda hacer suyo eso e implementar las recomendaciones, pero requieren que se les dé la mayor facilidad, lo más detallado posible para que en verdad pueda ser implementado, ¿no? Muchísimas gracias. Aquí igual le tenemos bastantes preguntas ya, tanto en interno como en el chat. Bueno, vamos a leer un poco lo que está en el chat. No sé si Paola, igual si lo puedes leer. O sea, yo lo leo en voz alta, pero para saber si se entiende. La primera pregunta dice, ¿se ha explorado integrar, bueno, dado que existe la data satelital, se ha explorado integrarla con el monitoreo in situ mediante PJ Machine Learning, ya sea para reconstruir, extender series de nivel y mejorar la caracterización de eventos extremos o como Vaseline observacional para validar proyecciones bajo escenarios de cambio climático? Bueno, gracias por la pregunta. Bueno, claro que usamos la información satelital como información de base para ver evolución, dinámicas. En cuanto a su integración con Machine Learning o con inteligencia artificial, se ha venido pues desarrollando investigaciones para poder implementarlo. Ahorita, digamos, más concretamente lo tenemos implementado en las metodologías para lo que es el inventario de glaciares y de lagunas de origen glaciar. Sin embargo, en temas de riesgos, todavía está en una fase de exploración. Por ejemplo, nos interesaría, es algo que todavía está en proyecto, ¿no? El desarrollar, pues, modelos de implementación de inteligencia artificial para poder detectar con mayor facilidad situaciones de cambios, de evolución, de dinámicas en el entorno glaciar que nos permitan detectar con mayor anticipación cuando hay mayor susceptibilidad de que caigan bloques de hielo, ¿no? Entonces, no solamente esperar a que la laguna se desborde para detectar esta información, sino poder detectar con mayor anticipación esta mayor susceptibilidad. Entonces, sí hay un interés de investigación al respecto, que venimos desarrollando proyectos en esa línea, ¿no? Gracias por la recomendación. Bueno, aquí nos pregunta Yolanda Alban, ¿cómo es la relación del trabajo que ustedes realizan con los objetivos de desarrollo sostenible? Bueno, desde el trabajo en glaciares, en temas de glaciares en el INEGEM, los objetivos de desarrollo sostenible que están mejor relacionados sería el ODS de Acción por el Clima, porque justamente todos la situación de retroceso glaciar, el incremento de los riesgos glaciares se debe pues al cambio climático, ¿no? Entonces, por un lado es necesario reducir la emisión de gases de efecto invernadero. En ese sentido, a nivel global se requiere pues incrementar estos esfuerzos. Eh, de vez en cuando pues llega prensa extranjera también para conocer un poco más de esta situación, ¿no? Cómo los gases de efecto invernadero que se emiten en otros países también están generando consecuencias en el Perú, ¿no?
eh, para comprender un poco más de estas dinámicas. El otro objetivo de desarrollo sostenible, digamos, más cercano es el de ciudades y comunidades sostenibles, el objetivo 11, que aborda, pues, entre sus temas que se generen comunidades resilientes, ¿no? Entonces, en ese sentido también está el tema de la seguridad y la gestión del riesgo y la resiliencia también, pues, al cambio climático. Eso es tal vez para destacar. Bueno, vamos, aquí están levantando la mano en la sala, le vamos a dar paso. Muy buenas noches, Luis Prieto Miranda. ¿Nos escuchas? Hola, sí, ¿me llegan a escuchar? Sí, muy buenas noches, adelante, con tu Me consulta. parece muy interesante lo que dices, Paola. Bueno, en cuanto, bueno, la Tierra es un uno, ¿no? O sea, al final, los eventos que ocurren, como dirían en Alemania, terminaron llegando a los glaciares acá y estamos todos como entrelazados. Respecto a sobre mi perrito esta que ladra, pero mi pregunta, más que todo por lo de la IA y todo esto, me parece que se podría llegar a utilizar bastante la data porque creo que Pisco ya está un poco desarrollado hasta cierto punto. También este tiene Copernicus, que también es data libre y se puede llegar a hacer un downscaling, ¿no? O sea, llegar a tener mayor resolución con la data que tiene alta resolución ahorita. No, que tiene bajísima resolución, ¿no? En la parte satelital. Pero si es que tiene monitoreo, creo que se puede llegar a tener un avance un poco más grande y quizás ya no tener que implementar sin necesidad de tener tanto equipamiento, se podría llegar a tener un mejor alcance, quizás también de la parte de niveles, también de quizás de alerta temprana. Sí, sería súper interesante, o sea, si se puede llegar a ese punto. Incluso una plataforma SaaS que te pueda dar una alerta temprana, creo que es muy factible. En estos casos de extender la información, te refieres sobre todo a información meteorológica, ¿no? Claro, o sea, hay mucha correlación entre los parámetros climáticos que te pueden dar, ya sea temperatura, dew point y todo lo que te está dando, no sé, cualquiera de estas bases. Y la correlación es muy grande cuando tú exploras fenómenos de extinción estocástico, ya sea Machine Learning o Monte Carlo, porque la correlación es bien alta al final, porque todo está entrelazado. Como dices, es un sistema. El sistema al final, tantas las variables climáticas se relacionan con precipitación. Puedes terminar incluso extrapolando o interpolando caudales de generación, o puedes llegar a ver niveles. Entonces se puede llegar incluso a hacer fenómenos de dam break con esos inputs, ¿no? O sea, obviamente no te va a llegar quizás al punto de decir, ah, esto es lo que va a pasar, pero conservadoramente puedes tener una idea de lo que podría ocurrir en el futuro. Gracias por la recomendación, ¿no? Y sobre todo, como tú señalas, para evitar entonces la necesidad de instalar, pues, evidentemente equipos todos los equipos en todos los sitios, ¿no? Entonces hay muchos que Claro, con este tipo de análisis de información ya no serían necesarios, ¿no? Gracias por la sugerencia. sí. No, gracias a ti también. Está súper interesante la conversación. Muchísimas gracias. Bueno, acá tenemos otra pregunta en torno a los glaciares. Dice, considerando que el retroceso glaciar está, a ver, dice, considerando que el retroceso glaciar está creando nuevas lagunas inestables, ¿cómo podemos asegurar que los sistemas de alerta temprana no solo sean tecnológicamente avanzados, sino que también sean culturalmente apropiados para que las comunidades locales confíen en ellos y actúen a tiempo? Bueno, a esa pregunta yo no tengo la respuesta. Lo que desarrollamos son experiencias en las que buscamos justamente ello. eh, o sea, lo que hemos identificado es pues esta necesidad de acompañamiento constante, como comentábamos, tenemos pues un protocolo de relacionamiento multiactor, siempre pues el acompañamiento de especialistas sociales o en fortalecimiento de capacidades para poder manejar de la mejor manera este relacionamiento, ¿no? También, por ejemplo, hemos identificado que a veces a nivel de la investigación, del monitoreo, priorizamos ciertas variables de estudio, pero tal vez las poblaciones locales tienen también ciertas necesidades de información más específica, ¿no? Por ejemplo, pues medición de caudales, tener acceso a información meteorológica con otros fines. Entonces, en ese sentido, creo que pues también hay la posibilidad de colaborar en facilitar otra información que pueda atender demandas específicas para otras funciones, tal vez, pero de esa manera fortalecer
la colaboración entre instituciones y sociedad civil, ¿no? Y otras entidades. Y bueno, creo que conforme se tenga pues una relación más larga, esto es lo que puede fortalecer los lazos de confianza, ¿no? Pero claro, definitivamente es algo que estamos construyendo en algunas localidades, en otras todavía nos cuesta. Entonces ahí pues es todavía parte de los retos del trabajo, ¿no? Bueno, por aquí igual hay algunas preguntas, seguramente un poquito difíciles, porque o sea, entendemos que igual el tema es, o sea, no solamente depende de una institución, sino hay muchas instituciones y el gobierno local y la ciudad y las comunidades involucradas. Pero bueno, acá dicen, en zonas sin sistema de alerta temprana, ¿sería posible usar momentáneamente el ruido del flujo como un indicador para la evacuación, puesto que es costoso y toma tiempo de implementarlos? Eh, bueno, digamos, la principal alternativa cuando no hay un sistema de alerta es contar con algún tipo de sensor en las partes altas y poder acceder a la información con celulares y difundirla mediante celulares, ¿no? Porque hemos dicho, si tenemos lapsos tal vez de alrededor de unos 20 minutos, son estrategias viables, ¿no? En cuanto al tema del sonido, del flujo, claro que sí, el sonido del flujo es un indicador. Sin embargo, el sonido del flujo ya tal vez lo vamos a escuchar a veces en ciertas condiciones, sobre todo si ocurre tal vez en la noche, va a ser más fácil percibirlo. En el día, en una localidad con mucha actividad, tal vez no es tan fácil percibirlo. Y también se va a percibir cuando ya está más cerca el flujo, ¿no? Entonces sí es un indicador pues totalmente válido, pero que no podemos depender solamente de eso, ¿no? Entonces hay la necesidad pues de ir buscando alternativas y como bien señalan, tal vez pensando también en alternativas de bajo costo para que el alcance de ellas pueda ser cada vez mayor, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, acá una última pregunta para cerrar. Dice, más allá del riesgo de aluviones, ¿qué estrategias de adaptación se están planteando para las poblaciones que dependen del agua glaciar ahora que la pérdida de masa ha superado el 50% en regiones como los Andes? Bueno, gracias por traer también el tema a la discusión. Efectivamente, pues tenemos un problema de afectación a la seguridad hídrica con el retroceso glaciar. Hay muchas subcuencas, microcuencas que dependen en su mayor parte de este deshielo glaciar y en varios sectores esto cada vez es menor. Eh, en ese sentido se requieren pues implementar medidas de adaptación claramente. Una alternativa, por ejemplo, es la recuperación, restauración, ampliación de humedales andinos, de bofedales, que pueden suplir en cierta manera, hasta cierto punto, el efecto de amortiguamiento de la estacionalidad que tienen los glaciares, ¿no? Los glaciares, digamos, se alimentan pues de las nieves durante la época de lluvias, de precipitaciones, y van liberando este deshielo glaciar todo el año, lo cual es más significativo en la época de estiaje. De manera similar, el tener retención de agua mediante humedales altoandinos también contribuye a mantener ese aporte a los caudales durante la época de estiaje, ¿no? Entonces es una de las alternativas y otras ya tienen que ver con tal vez implementación de reservorios, de mayor eficiencia en cuanto al uso del agua, entre otras estrategias. A ver, por aquí, ahora sí están levantando la mano. A ver, vamos a ver en la sala. César. Ah, César. Adelante, César. Sí, buenas noches. Solo quería hacer un comentario muy breve respecto a algo que ya comentó Paola, pero que quise reforzar un poco sobre el tema de ordenamiento territorial, ¿no? Existen varios instrumentos de ordenamiento territorial según la nueva ley, entre ellos el Plan de Ordenamiento Territorial Regional, Plan de Acondicionamiento Territorial, Plan de Desarrollo Urbano, y en realidad muchos de los problemas que se mencionan
corresponderían tanto al plan de acondicionamiento territorial como al plan de desarrollo urbano, que son instrumentos vinculantes, o sea, de uso obligatorio en términos regulatorios, ¿no? Eh, y en ese sentido, yo creo que sí es bien importante, quizás como recomendación, dado que las entidades técnico-científicas como el INAIGEM generan mucha información y justamente uno de los problemas que ha mencionado Paola es quizás el vínculo, la falta de, digamos, de utilización de la información tan rica que generan por parte de los tomadores de decisiones, es quizás buscar la oportunidad en el contexto de la formulación de los planes, en este caso de los planes urbanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí creo que es bien importante, eh, creo yo, hacer incidencia justamente para vincular la información con la decisión, porque uno puede tener un muy buen mapa producto de un modelamiento numérico, pero lamentablemente este mapa pues, puede no usarse en la práctica, ¿no? Y la única forma de lograr que ya sea un reasentamiento o ya sea que no se ocupe de ciertas zonas donde ha habido ya actividad aluviónica en el pasado, es a través de este tipo de planes, ¿no? Entonces ahí, bueno, como sugerencia, ¿no? Sé que no es la función de ustedes directamente, pero también por otro lado, los que toman decisión no comprenden bien la información porque a veces es demasiado científica, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas Bueno, gracias. y para comentar si efectivamente se requiere facilitar esa información para los planes, ¿no? Y también creo que en la medida en la que se están implementando diferentes esfuerzos de integración de la información espacial que se genera, ahí también podemos contribuir a que la información esencial que aporta a estos planes pueda estar accesible para quienes tienen que implementarlo, ¿no? Porque efectivamente pues es una necesidad de que llegue esa información donde tiene que llegar, ¿no? Bueno, ahora sí, se terminaron las preguntas largas, bastantes, muchas. Bueno, vamos a darle pase finalmente a la presidenta de la Sociedad Geográfica de Lima para dar las palabras de cierre. Ya está. Ay, Sí. ahora sí. Bueno, pues qué gusto que esté todo muy animado y surjan muchas preguntas. Muy buenas tardes con todos o noches. La verdad que ya tenía ganas de regresar a este aula virtual. He estado 2 o 3 martes que no podía por cruce de otras responsabilidades, pero bueno, he sido muy bien, más que bien, digamos, representada por Eduardo, por Hildegardo, por John, que han estado pendientes, porque la idea es que siempre algún miembro de la sociedad, sobre todo digamos, del comité, pueda acompañar en estos martes geográficos. Quería, nada, comentando rapidísimamente un poco lo que se ha comentado, quería felicitar ante todo a Paola por la presentación. También quería felicitar a Roger, le hemos metido en el ajo, pero queríamos improvisar también y probar otra fórmula en la que de repente pudiera haber el ponente y alguien que complementara, porque también es especialista en el tema de glaciares, desde otra perspectiva seguramente distinta, pero bueno, es un gusto, ambos son geógrafos, ambos son colegas también en San Marcos, en la universidad, somos parte de la plana docente, pero un poco comentando o cerrando lo que has planteado, Paola, y también lo que se han planteado en las preguntas que había, en las propuestas que había, pues es un poco la complejidad de todo este tema. Partimos de glaciares, pero vemos cómo la cosa se complica en una especie no sé, de algo sistémico que además es muy sinérgico y que complica, porque hemos hablado, parecía que no salía casi la palabra ordenamiento, que es el telón de fondo de todo como eje de todo digamos, ciclo del 2026, pero en realidad hemos articulado el tema de la investigación como base para poder trabajar
en realidad cualquier aspecto territorial de manera seria, ¿no? Entonces, por supuesto que para el tema de gestión de riesgos, en cualquiera la investigación es un punto de partida importante, por ejemplo, para tomar decisiones estratégicas o medidas estratégicas que permita, por ejemplo, pues trabajar el tema de la prevención. Pero ahí has comentado algo clave que a veces se nos olvida y es la educación. Y eso reiteradamente en 4 o 5 años que vengo asistiendo a los martes geográficos, creo que al final siempre, por directa o indirecta, sale el tema de la educación. Es clave que la gente entienda el porqué de las cosas, pero también es importante seguramente escucharles a ellos, ¿no? A ver qué medidas, qué forma de pensar tienen y actúan en consecuencia, ¿no? Entonces, ese diálogo de educación que retroalimenta al técnico, al científico, con el poblador, con el actor, con la gestión, también es clave. Cómo esto se ha conectado con el tema del ordenamiento, porque definitivamente si no hay ordenamiento, pues todos los intentos que hagamos van a fracasar, porque además tienen que considerarse los instrumentos que menciona César, pero también algunas condiciones especiales seguramente para espacios que tienen una situación de riesgo inminente, ¿no? Y más que cuando sea inminente es mejor antes trabajarlo e irlo previniendo. Eso es importante, pero también, y en este contexto que cerraba César, qué importante es otra piedra angular en todo esto, la falta de comunicación que hay entre lo que hemos mencionado, entre la información que puede proporcionar el técnico, el científico, la población también local, que también es importante, y la falta de comunicación con quien toma las decisiones. Entonces, ese cortocircuito tan común entre los sectores públicos, ¿no? El central, el regional, el local, y entre los actores y finalmente quien tiene que tomar la decisión, es algo fundamental que tenemos que lograr. Es una tarea pendiente todavía en nuestro país, ¿no? Al final, mucho por hacer, mucha gente por involucrar, es una tarea casi continua y permanente porque los territorios son muy dinámicos, casi más dinámicos de lo que podemos controlar, de manera natural, de manera cultural, de todas las formas posibles, y por tanto todo lo que podamos hacer en construir esa ciudadanía de base es fundamental. Y yo creo que es un poco el espacio también que se busca con esto. Vamos a aprender cosas nuevas, vamos a refrescar otras, pero vamos a seguramente reflexionar desde otra perspectiva, que es la que vamos construyendo en esta especie de diálogo que tenemos, ¿no? A veces siento que no es tampoco necesario que solamente la persona que ha expuesto sea la que tenga que responder. Puede haber quizá también entre nosotros alguna otra persona que tenga una experiencia en el tema y que quiera compartir y quiera responder o corresponder con el ponente. Siento que te hemos bombardeado hoy, Paola, a un montón de preguntas, ¿no? Me da muchísima alegría pues escuchar a personas como María Chunque, que además por ahí decía algo como que si yo quiero ser voluntaria, no aclara en qué, pero genial, y podremos hablar, ¿no? Porque ahí están personas como Henry Ning, que lleva 3 años proponiendo que de aquí salga algo para el Ministerio de Educación, y en verdad no es que no le tengamos en consideración, es que no tenemos muchas ya manos o cabezas para poder hacer todo lo que quisiéramos hacer. Entonces, ahí también el voluntariado es muy importante. Yo creo que no es excesivamente clave ser socio de la sociedad para poder colaborar con la sociedad desde esa perspectiva, ¿no? Pues algunos ponentes no son socios, algunas personas que están con nosotros no son socios, algunos voluntarios, muchos o todos, no son socios, pero están colaborando y están construyendo para que la geografía sea algo vital, porque tiene que ver con la vida en los territorios que habitamos y que compartimos finalmente dentro de un contexto de un planeta común. Así que quería ya para cerrar
volver a reiterar mi agradecimiento, no solamente el mío, sino el de toda la Comisión Administrativa, porque estos martes llevan ya mucho recorrido y porque hoy hemos tenido la satisfacción de poder contar con vosotros, con Paola Mochela, una especialista en el tema, con Roger Ramos, también especialista en glaciares, que nos han nutrido y nos han hecho pensar y repensar. Pero también quiero agradecer, por supuesto, a todos ustedes, a todos vosotros, que cada martes estáis acá, algunos con una fidelidad impresionante y otros que van llegando, que se van acercando y que se van quedando. Muchísimas gracias a todos. Yo creo que sois el sentido de que sigamos aquí en esta actividad por 30 y ya creo que 8 o 39 años, ya no lo sé. Y también quería agradecer a nuestros auspiciadores, que casi siempre nos olvidamos al final de ellos por el cariño y la cotidianidad que tenemos con ellos. Al Instituto Cultural Peruano Norteamericano, que lleva muchos años apoyándonos con esas becas en inglés, y al Colegio de Geógrafos del Perú, que este año además va a confirmar las constancias que demos a final de año y que también nos apoyan no solamente con la constancia, sino a veces pues con la búsqueda, etcétera, de los ponentes y con la participación. Hemos visto que este año hay como muchos participantes más, y es que porque en las redes sociales se va abriendo desde las escuelas de geografía de San Marcos y de la PUC, y también desde el Colegio de Geógrafos se va abriendo de alguna forma la difusión de esta actividad, y eso pues nos hace crecer a todos. Y tampoco quiero olvidarme del equipo de apoyo, este año César, que es una voz cantante, pero también Betsabe, que es otra voz cantante, no solo porque además de cantar y ser artista, es que además lleva todo esto de manera cotidiana, porque es la que hace las articulaciones, bueno, el trabajo que no siempre es tan bonito ni tan visible, pero que está permanentemente y además nos apoya cada martes. Y bueno, y como digo, a todos también en realidad la Comisión Administrativa, que estamos siempre pendientes de pasarnos la posta para que siempre algunos de nosotros estemos acompañándoos en los martes. Un abrazo para todos. Hemos corrido mucho, siento que hemos ido a una velocidad, pero vamos, de a luz. Bien, así que un abrazo grande, y si no hay nadie más que quiera decir algo, nos encontramos o reencontramos la semana pasada. Yo voy a hacer un cherry así súper rápido para los que nos están escuchando y para los que vean, que este año se va a desarrollar nuevamente por segundo año consecutivo el Festival de los Glaciares en la ciudad de Huaraz, junto con la NIGEM, con la CERNAM, con instituciones aliadas como el UNASAM, y hay muchos colectivos huaracinos que estamos intentando justamente, creo yo, alzar la voz por nuestro territorio, por unir la ciencia con la ciudadanía, con las comunidades que nos parecen súper importantes también, el rol que tienen, ya que nosotros podemos ser muy citadinos, pero nuestros padres son agricultores que viven y han vivido siempre de los glaciares, ¿no? Entonces ahí también hay mucha responsabilidad, y los invitamos, y si quieren más información, pueden seguir las páginas de Cumbres Blancas Perú y Chasing Glaciers, que son los dos colectivos organizadores. Y nada, esperamos igual que esta noticia se difunda y que puedan participar si es que pueden, y sumar fuerzas. Muchísimas gracias. Me despido, el Cherry. Hasta el martes que viene. Nos vemos. Buenas noches con todos. Cuídense. Chao, chao, Eduardo. Buenas noches. Chao, chao, Paola. Nos vemos. Chao, Roger. Chao.